Buenas tardes, hoy le vamos a presentar el tema de la clasificación y selección de aceros, ya sea por su contenido en carbono, sus elementos aliantes y por su grado de desoxidación. Aquí vamos a ver sus características, qué son y en dónde se puede aplicar y para qué sirven. Vamos a comenzar por su contenido en carbono, que los aceros se clasifican en el carbono según su contenido de carbono, ya sea en bajo, medio y alto. El porcentaje de carbono determina las propiedades del acero y por tanto sus aplicaciones es una forma común de identificar las propiedades mecánicas, la soldabilidad y el uso más adecuado de cada tipo de acero. Aquí tengo presente una tabla en la cual me muestra que los aceros de bajo carbono tienen un contenido de carbono, el porcentaje de contenido en carbono va del 0.04% al 0.30%, que sus características principales es que son suaves, son dúctiles, tienen buena soldabilidad y tienen poca resistencia mecánica. Sus usos más comunes es en automóviles, en perfiles, en tubos, en estructuras, etc. Los aceros de medio carbono. Aquí me muestra que su contenido en carbono va del 0.30% al 0.60%. Sus características principales es que tienen buena resistencia mecánica, menor soldabilidad y son más duros. Usos más comunes en maquinaria, en piezas de maquinaria, en ejes, engranajes, en pernos, etc. Los aceros de alto carbono van del 0.60% al 1% o más. Sus características principales es que son muy duros, son resistentes al desgaste, tienen poca utilidad y difícil de soldar. Usos más comunes en herramientas de corte, como los discos de corte del reilete, en muelles, en cuchillos, en sierras también, etc. El acero del carbono es una aleación de hierro y carbono, como ya han comentado, en el que el contenido de carbono varía entre el 0.02% al 2.14% en peso. Esta composición le confiere una gama de propiedades mecánicas específicas, influenciando su dureza, su resistencia, su maleabilidad y capacidad de soldadura. El acero de carbono tiene propiedades en el cual es sensible a la corrosión. También el aumento de carbono en el acero puede elevar su resistencia a la tracción. También al índice de fragilidad en frío y disminuye lo que es la tenacidad y la ductilidad. Vamos a continuar con, ya sea por sus elementos aliantes. Los aceros aliados, se puede hacer una clasificación dentro de ahí, de este tema, en el cual hay unos aceros aliados de calidad, que son aquellos que presentan buen comportamiento frente a la tenacidad. Estos aceros no suelen ser destinados a tratamientos de temple y revenido. Entre estos tipos de aceros se encuentran los aceros destinados a la construcción metálica, ya sea aparatos a presión o tubos, y de grano fino y soldables. También hay aceros aliados para carriles, tablestacas y cuadros de entibación de minas. Los aceros aliados para productos planos, láminas en caliente o frío, destinados
a operaciones severas de conformación en frío. Los aceros cuyo elemento de aleación sea cobre, aceros aliados para aplicaciones eléctricas. Los principales elementos son el silicio y el aluminio. Cumplen los requisitos de inducción magnética, polarización y permeabilidad necesarios. Los aceros aliados especiales, esta es otra clasificación, le podemos llamar dentro de los elementos aliantes. Son aquellos que están caracterizados por un control preciso de su comportamiento químico y de unas condiciones particulares de elaboración y control para asegurar unas propiedades mejoradas. Entre estos tipos de aceros se encuentran los aceros aliados destinados a la construcción mecánica y aparatos de presión también, aceros para rodamientos, aceros para herramientas, y hay otros aceros con características físicas especiales como aceros con coeficiente de dilatación controlado, con resistencias eléctricas, etc. Pues la clasificación es del acero por su grado de desoxidación. La desoxidación es un proceso por el cual todos los aceros pasan, pues trata de eliminar la mayor cantidad del oxígeno que estos tienen dentro. Después es un proceso de refinación donde queda saturado de oxígeno. Mientras más bajo el contenido de carbón en el acero, más alto será su contenido de oxígeno. Y para cualquier contenido de carbón, el contenido de oxígeno es mayor en el acero, en estado líquido que en estado sólido. El acero efervescente. Es un acero que no ha sido desoxidado por completo antes de ser vertido en los moldes. Contiene muchas sopladuras, pero no aparecen grietas. Este tipo de acero es más apropiado para producir las láminas de acero, como todos conocemos. Las láminas de acero son láminas muy delgadas que son fácil de moldear, por ahí es que se fabrican. El acero se emplea para grandes requisitos superficiales. También suelen usarse en perfiles como las chapas finas y los alambres. Pues los alambres son metales que son muy delgados, que estos se maniobran muy fácilmente. El acero efervescente también es el menor grado de desoxidación de los tres que vamos a ver. El acero calmado. Este acero calmado es aquel que ha sido desoxidado previamente a la colada por medio de la adición de los metales. Este tipo de acero es sometido a un tratamiento mediante la adición de magnesio, silicio o aluminio antes de ser colada. Este acero se fabrica convirtiendo completamente el oxígeno antes de la solidificación para prevenir la acción efervescente. Pues, como saben, este acero pasa por un proceso completamente donde se elimina todo el oxígeno que tiene dentro antes de la solidificación. Luego está que se emplea generalmente para piezas, por ejemplo en la construcción, la maquinaria, las piezas que deben ser sometidas a fuertes conformaciones o para mecanizado con arranque de viruta. Pues estos tienen mucha dureza, estos aceros. Luego está el acero desoxidado al vacío. Este acero es un objeto de desoxidación al vacío, es cuando se elimina todo el oxígeno sin dejar
las inclusiones de compuestos no metálicos. De esta manera se obtienen aceros limpios para usos especiales. Aquí la lingotera está encerrada en una cámara evacuada y el chorro de metal atraviesa el vacío durante la colada, sirviendo el mismo vacío para extraer los gases. Como se puede ver en la imagen ahí, pues, es un bloqueo de acero, es un molde donde está el acero no calmado y el acero calmado con la parte superior, el núcleo y la pared. Y adentro esas bolas que se miran cafeces son las burbujas de gas. Son bloques de acero. El acero semicalmado. Este es un acero que es de grado intermedio de desoxidación. Produce y presenta características intermedias ante los aceros efervescentes y los calmados. Es de media desoxidación. Se usan preferentemente en la fabricación de perfiles estructurales, barras y planchas. Este es acero de un punto intermedio entre el acero efervescente y el calmado. Este al solidificarse muestra una menor contracción, produciendo una cavidad o depresión de menor tamaño en la parte superior del lingote. Produce rechupes menores que los aceros calmados y desprende menos gases que los aceros efervescentes. Pues en conclusión, pues los aceros al carbono son muy comercializados por las propiedades que tienen, su dureza, su maleabilidad. Pues gracias a ellos se pueden hacer varias herramientas que se pueden moldear y todo eso, así como son muy utilizados en las industrias. Los aceros clasificados por sus aleaciones, estos son muy esenciales porque son resistentes a la corrosión, pues al desgaste y a las altas temperaturas, especial para las industrias automotrices. Las industrias automotrices lo utilizan así como pues para las piezas de los coches, los guardafangos, las puertas y todo eso, pues esas partes son hechas de acero y esas evitan la corrosión y aguantan altas temperaturas. Y pues sería todo. Y las fuentes que utilizamos para esta exposición. ¿Sabes qué es un acero ASTM, acero SAE, acero dulce, austenítico, acero forjado o acero estructural? Aquí te explico un poco de ellos. Empezaremos por definir y hacer una distinción desde lo básico y empezaremos por los elementos, los cuales se clasifican en metales y no metales. Los no metales son todas aquellas sustancias que no conducen electricidad, son frágiles a la manipulación o son gases, como el hidrógeno, oxígeno o carbono. Los metales son sustancias elementales que son cristalinos en su forma sólida y se encuentran de manera natural en los minerales. Suelen ser buenos conductores de la electricidad y el calor, como el hierro, aluminio y cromo. Sí, así como lo aprendiste en la tabla periódica donde se agrupan de acuerdo a ciertas características y donde se nos presenta información como su símbolo químico, número atómico y nombre. Información importante para entender su comportamiento de estructura cristalina individual y en combinación con otros elementos, lo cual explica muchos comportamientos a nivel de metalurgia de materiales y metalurgia de soldadura, de lo cual hablaremos en futuros videos. Estos elementos al combinarse forman una aleación, lo cual es un material que contiene una mezcla de dos o más metales o elementos no metálicos y posee propiedades diferentes de sus metales base, como por ejemplo mayor resistencia o ligereza. Una de las aleaciones más comunes la forman el hierro y el carbono, los cuales forman el acero, que es una aleación de fierro Fe y carbono C, este último en distintas proporciones entre 0.02 y 2%, y que según el tratamiento aplicado adquiere diferente dureza, elasticidad, maleabilidad, ductilidad o resistencia. Sin embargo, estos no son los únicos elementos que la forman, también la forman manganeso, fósforo, silicio, entre otros.
Es decir, todos estos elementos se combinan, ya sea porque están presentes de manera intencional o no, y que se mezclan hasta un punto de fusión en diferentes porcentajes, y dependiendo de esto es que se formarán los diferentes tipos de acero, que van desde el 0.02 al 2% de carbono, siendo este porcentaje de carbono una unidad de medida para clasificarlos y darles un nombre para distinguirlos en aceros al bajo carbono, aceros dulces, aceros al medio carbono y aceros al alto carbono, con rangos de porcentajes para cada tipo. ¿Pero por qué se llaman aceros al carbono? Porque se distinguen de otros aceros con diferentes componentes y proporciones que entran en otra clasificación, como son los aceros al silicio o los aceros inoxidables. Pero para poder comprender más acerca del acero se necesita conocer algo llamado diagrama de fase hierro-carbono, el cual nos muestra la fase en la que se encuentra el acero en las diferentes temperaturas y porcentajes añadidos de carbono. Estas fases reciben un nombre y representan una característica y comportamiento del acero, el cual tiene que ver con la estructura cristalina antes mencionada, y en el cual se pueden ver las diferencias de estructuras a nivel granular del acero dependiendo de su temperatura y porcentaje de carbono, ya sea que se formen austenita, ferrita, cementita o cualquier otro tipo de fase. Este tema es muy importante de aprender, por lo cual te recomiendo estés atento a los próximos videos. Pero entonces, regresando a los tipos de acero, encontramos en el diagrama de fase lo siguiente, que en la parte de abajo del diagrama de fase se localiza esta clasificación dependiendo del porcentaje de carbono, como lo hemos venido mencionando. Abajo se ve clasificado A, B, C y D, dependiendo del porcentaje de carbono. Pero ¿qué pasa cuando el contenido de carbono que se agrega es mayor al 2%? Pues que este ya no se clasifica como un acero, sino como un hierro fundido. Es decir, que en el mismo diagrama de fase todo lo que está después del 2% de carbono es hierro fundido. El hierro fundido es uno de los materiales ferrosos más utilizados. Contiene por lo regular más de 2% de carbono y más de 1% de silicio, al igual que fósforo, manganeso y azufre. Con una aleación adecuada, la resistencia a la corrosión de los hierros fundidos puede igualar a la de los aceros inoxidables y las aleaciones a base de níquel en muchos servicios. Estos se clasifican en hierro fundido dúctil, hierro fundido gris, hierro fundido maleable, hierro fundido blanco, de grafito o aleaciones de hierro fundido. De este tema se explicará en otros videos posteriormente. Lo interesante de entender estas proporciones es el uso que se les puede dar, así como la identificación de sus especificaciones, la cual nos permite conocer, de acuerdo a las proporciones de elementos y tratamientos térmicos, cómo es su comportamiento metalúrgico y comprender los efectos de la soldadura, su correcta aplicación y clasificación. Pero, regresando al asunto de los aceros al carbono y ya conociendo el porcentaje de carbono y la clasificación de ellos de acuerdo a este, que a un acero al carbono se le puede ahora agregar más elementos y clasificar como acero aliado, el cual se forman cuando el acero al carbono se combina con cualquier otro elemento de aleación en proporciones entre 1 y 50%, con esto se mejoran sus propiedades desde termodinámicas hasta mecánicas. Los elementos que se usan con mayor frecuencia son el boro, selenio, manganeso, silicio, plomo, cromo, molibdeno, vanadio y níquel. Forman así aceros al carbono de baja aleación y aceros al carbono de alta aleación. Explicar más a detalle es importante, sin embargo lo dejaré para otro video. Habiendo entendido cómo se clasifican los aceros al carbono y que al adicionarles ciertos elementos se convierten en aceros aliados, debemos ahora comprender que esto es de manera general. Sin embargo, en la práctica los aceros no los encontramos de esta manera, es decir, cuando vamos a soldar un material o fabricar una pieza o al realizar una compra no vamos a pedir un acero al bajo carbono. Lo que se debe de conocer es la especificación del material. Y estas nos las definen las entidades que desarrollan estas especificaciones. Aquí hago un paréntesis para explicar que existen organizaciones internacionales de normalización cuya actividad es la elaboración de normas, estándares o especificaciones para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios, y algunas de las cuales pueden ser la ASTM, la SAE, la DIN e ISO, por mencionar algunos.
Conozcamos un poco la clasificación SAE. Esta se usa una descripción de 4 dígitos, en la que los dos primeros indican tipo de elemento, de acuerdo a su clasificación, por así decirlo, principal, y los 2 dígitos posteriores indicarán el porcentaje de este material en su agregado. Esta clasificación es relativamente sencilla, ya que como podemos ver, un acero que inicia el dígito 10 es un acero al carbono. Entonces, un acero SAE 1005 al 1010 es un acero al bajo carbono. Un acero SAE 1016 al 1030 es un acero dulce. Y así sucesivamente como se muestra. Y estos aceros se usan y transforman, por ejemplo, en barras, placas. Tenemos también aceros aliados al níquel, al cromo níquel, al molibdeno, por mencionar algunos, los cuales se usan en tornillería, flechas, cigüeñales u otros productos comerciales. Pero esta no es la única manera de clasificar los aceros. Existe otro organismo llamado ASTM, que desarrolla sus propias especificaciones y que en muchos casos es similar o no a la SAE, y que describe la proporción de elemento y cuáles para un acero, por ejemplo, ASTM A36 o un ASTM A307, junto con más información como tratamiento térmico. En este caso, que se requiere revisar la proporción de los elementos para poder comprender qué tipo de acero es, les puedo decir que es un acero dulce y se usa en la fabricación de tornillos y placas. Un acero aliado, por ejemplo, es un ASTM 572 grado 50 o un ASTM F3125 grado A325 o grado A490, los cuales se usan en la fabricación de perfiles IR o tornillos estructurales. Entonces estos son los productos que podemos encontrar de manera comercial, ya solicitándolos de acuerdo a una especificación. Conociendo estos materiales, metales o elementos y su composición, podemos tener un mejor entendimiento de la identificación del material de aporte de soldadura que mejor cumpla con los requisitos de esta unión.